allá atrás con mi esposa. Y los adultos vamos a tomar nuestra Biblia, si usted tiene una, y vaya al libro de Jonás, capítulo 2, si son tan amables. Y vamos a hacer una lectura unida del 1 al 6 y vamos a alternarnos. Es decir, yo empiezo con el versículo 1, ustedes con el 2 y todos los pares, ¿ok? Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Yo leo los nones, ustedes me ayudan con los pares, hermanos. Y le animo a poder memorizar algunas partes del libro de Proverbios, pero también de Jonás. Usted puede leer y puede sacar mucha enseñanza. Y el libro de Jonás es muy conocido por lo del asunto de del pez grande que se devoró a Jonás, ¿sí? Es tan famoso como Pinocho, pero eso no significa que haya sido como Pinocho, ni que tenga que ver con él, ni tampoco ni Jonás, ni el gran pez son lo más importante de la palabra de Dios en el libro de Jonás. Así que ore, que Dios le hable a su corazón, pero también pongamos atención en la oración de Jonás. Vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Y después de estos 6 versículos, pídale al Señor, háblame en mi corazón, algo que pueda ayudarme, enseñarme, fortalecerme en mi fe. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, yo empiezo. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Todos descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Me impacta la última frase del versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Me impacta mucho esa frase. La tengo subrayada en mi Biblia. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender un poquito más a Jonás, cómo oró, cómo habló contigo, y también cómo puede ayudarnos el entender que tú sacaste a Jonás de la sepultura, Señor. Bendice este tiempo juntos, danos fuerzas. Hay bastante calor, tal vez hay cansancio en algunos de nosotros. Pero Padre, gracias por los que están aquí, gracias por nuestros invitados, gracias por los hermanos que, pudiendo estar ahorita ya en casa, descansando y huyendo un poco del calor, ellos están aquí porque te aman y quieren que tú les hables con tu palabra. Alimenta nuestra fe, enséñanos y ayúdanos, Señor, a poder tener un buen tiempo de predicación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos días leí, mis hermanos, una importante noticia de un funeral en el país de Ecuador. Fue un hecho bastante peculiar porque el pasado 11 de junio del 2023, hace unos meses, una mujer revivió en medio de su funeral. Entonces, eso es una noticia, o sea, no estoy inventándolo ni nada, es una noticia. Había sido dada diagnosticada como muerta en un hospital en una región de ahí de Ecuador, pero varias horas después, cuando se encontraba en el ataúd, sus familiares se dieron cuenta que aún tenía signos vitales, y hasta hay un video donde pues están llamando al 911 allí en Ecuador, y pues la señora
echando bocanadas de aire y tratando de moverse, ¿no? Y pues obviamente imagínense, yo creo que es algo, nada más imagínense por un momento un funeral así. Yo estaba pensando, dije, a mí me gustaría yo hacer así en mi funeral. De repente estar tocando el ataúd, ¡ah, qué pasó! Pero realmente es algo increíble, ¿verdad? Es algo hasta, pues, increíble que pudiera pasar. Pero pasó y es una noticia, fue insólita porque, pues, algunos dicen que pudo haber sido, pues, negligencia del hospital, otros piensan que pudo haber sido ahí una pequeña situación médica donde los signos vitales son tan bajos que son casi indetectables y que pues es posible, ¿no? De hecho, sí hay casos, de hecho, no sé si usted lo sabía, pero una de las razones por las que se velan a las personas muertas, va a pensar que suena payasada o algo raro, pero la razón de velar a una persona muerta es para asegurarse que está muerta. De verdad. Porque ha pasado varias veces en la historia en diferentes países que la persona no estaba muerta y la sepultaron inmediatamente y la sepultaron viva. Entonces pues puede sonar chistoso, imaginar algo chusco, pero realmente fue algo insólito, algo increíble. Imagínense para los familiares dolidos y de repente darse cuenta que su familiar estaba viva y estaba golpeando el ataúd, y yo creo que fue algo, impactante, ¿no? Así que fue una noticia insólita, ¿no? Ahora, yo pienso, hermanos, que de la misma manera fue insólito el momento en que Jonás sale del pez, es vomitado y es vomitado vivo. Yo no sé si al ser vomitado fue cerca de alguna parte con gente. Algunos pensamos que fue cerca de Jope porque de ahí salió. Algunos se imaginan que fue vomitado en Nínive, pero no, porque Nínive ni siquiera tiene entrada al mar. ¿Okay? Nínive es, acuérdense que es tierra, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene playa, pues. Entonces, más bien fue tirado en Jope, es posible. Y de Jope pues se regresó otra vez ahora a Nínive. Ahora no sabemos cómo fue el asunto, pero puede imaginarse por un momento que hubiera gente, algunos pescadores en el área, en el mar Mediterráneo, y luego ven un pez ahí acercándose a la orilla y vomitándolo, y luego lo más sorprendente es, este hombre empieza a chapucear y empieza a regresar a tierra. Algunos creemos, también varios comentaristas creen que su aspecto era pues diferente, es decir, algunos creen que su piel fue tal vez carcomida por los ácidos gástricos, no sabemos, tal vez estaba hinchado, no sabemos, pero algunos creen que no se veía muy bien, además de, pues imagínense toda la viscosidad. Entonces fue algo raro, ¿no? Pero a mí me impacta, hermanos, cómo Jonás, cuando está orando, en el versículo 6, usa una frase que me llamó mucho la atención. Él dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y fíjense la siguiente frase, ¿cómo dice? Léala conmigo. Mas tú, bueno, esa lectura estuvo muy bien para desanimarme, hermanos. Si intentaba desanimarme, lo logró, hermano. Pero a ver, todos juntos, un poquito más fuerte. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás está diciendo a Dios: tú me sacaste mi vida de la sepultura. Ahora, cuando yo leo esto, hermanos, a mí me hace pensar mucho esta historia. Y yo pensaba, ¿cómo cree que estaban los pescadores, suponiendo que había pescadores, con esa escena que ven un hombre siendo vomitado, regurgitado por este gran pez? No sabemos qué pez era, algunos creemos que era como un cachalote, y un cachalote está hablando de 20 metros, puede ser un monstruo, o sea, no era un de repente ahí un tiburoncín, no era ahí como, no era algo sencillito, era un monstruo marino. De hecho, acuérdense que yo les dije que la palabra gran pez no se refiere o a una ballena o un tiburón,
más bien se refiere a un monstruo marino. Es una bestialidad de monstruo. Entonces, es evidente cuando en la playa se acerca un animal de estos. Y ahora imagínense vomitándolo, y luego que el hombre esté vivo, entonces fue algo impactante. Pero cuánto más que él estuviera vivo, hermanos, se levanta, quizás alguien le ayudó, no lo sé, y su piel tal vez carcomida, no sabemos el aspecto. Pero algo que yo observo, hermanos, en medio de esta historia, es cómo Jonás compone este salmo de adoración, y él agradece a Dios: tú sacaste mi vida de la sepultura. Y vamos a ver 3 breves enseñanzas de esta frase, hermanos. Cuando Dios sacó a Jonás de la sepultura, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña esta escena que trato de pintar en su mente y en su corazón? Yo veo, hermanos, que esta frase puede enseñarnos varias cosas. Por ejemplo, la esperanza que tuvo Jonás de que Dios le levantó de la sepultura nos debe de dar a nosotros esperanza de que si Dios lo ayudó a él, también nos puede ayudar a nosotros. ¿Está conmigo? Jonás clama: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Entonces, eso debe de darnos esperanza, hermanos, porque para cualquier persona, Jonás era un hombre muerto. ¿Se acuerdan de los marineros que estaban en el barco luchando con esta tormenta y avientan a Jonás al mar y quizás vieron al cachalote o al monstruo marino tragarse a Jonás? ¿Qué creen que pensaban esos hombres? Ya fue, ya fue, pues pobre, póngale una veladora, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la mente de los marineros ya estaba este hombre muerto. Ahora, imagínense que los marineros escucharan la noticia de que un hombre fue escupido por un monstruo marino. Y los marineros, ¿qué creen que luego pensaron? ¿Cómo crees? Si nosotros lo vimos. ¿De qué estás hablando? Sí, estaba en nuestro barco. Se llama Jonás, era profeta, era hebreo. Nosotros lo lanzamos al mar. Nosotros vimos cuando se lo tragó. No, es que no es posible que esté vivo. Entonces no había esperanza para Jonás. ¿Está conmigo? Pero si para Jonás había esperanza, y como dice Jonás, que Dios me sacó mi vida, tú sacaste mi vida de la sepultura, a Jehová. Eso me da una esperanza de que si Dios ayudó a Jonás de esta situación, puede ayudarnos en cualquier circunstancia en la que estamos, hermanos. Yo les decía, hermanos, que para mí, mi convicción personal es que Jonás sí murió dentro del vientre del pez. Y yo le decía que yo baso esa convicción en que en 2 veces en el Salmo, en el Salmo de Jonás, así algunos le llaman, en Jonás capítulo 2, se ve que Jonás habla que Dios le rescató, pero del lugar de los muertos. Por ejemplo, váyase más arriba, ya decía en el versículo 2, en el versículo 2 dice, Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Y yo le decía que el Seol es el lugar de los muertos, ¿sí? Donde todo el mundo va como muerto. Uno moría y uno iba al Seol, ¿ok? El día de hoy ya no es así. El día de hoy uno muere y si está en Cristo va al cielo. Si uno muere sin Cristo, va al infierno, dice la Biblia. ¿Se acuerda usted de Jesús cuando cuenta del rico y de Lázaro? Los dos mueren, pero ninguno de los dos va al Seol como tal. En realidad la Biblia dice que el hombre, el rico, abre sus ojos en el Hades, le llama a él, que algunos dicen que es parecido al Seol, y en el Hades él abre sus ojos y está atormentado en una llama. Pero del otro lado Lázaro pues abre sus ojos y pues él está en el seno de Abraham, parecido al paraíso, y está tranquilo. Entonces si Jonás está clamando desde el Seol, es porque ese lugar de los muertos para mí estaba muerto, si está clamando desde ahí. Y luego nuestro versículo 6, el que estamos teniendo presencia, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Por eso les conté de esta historia. Esta mujer, de hecho, ya no les dije, pero se llama Bella Montoya. O sea, sí tiene un nombre, una dama de no sé cuántos años tengo aquí, 76 años de edad. Entonces, es una persona, revivió en medio de su funeral. Entonces, ahora imagínense esta mujer saliendo de su sepultura. Algo por el estilo pasó con Jonás.
salió de su sepultura. Mi convicción, basándose en estos dos versículos, es que Jonás, dentro del vientre, murió rápido, no sé, 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto tiempo usted aguante bajo el agua, pero yo creo que no duró mucho Jonás. Y luego, Jonás es revivido por el Señor, y luego Jonás agradece a Dios. Por eso el capítulo 2 jamás ve que Jonás ora, sácame de aquí, jamás. Él más bien alaba, tú sacaste, en tiempo pasado, ¿verdad? Tú sacaste mi vida de la sepultura. Entonces, para mí, Jonás capítulo 2, el Salmo de Jonás, le llaman algunos, fue escrito ya después de que Jonás fue liberado. ¿Sí ve? Ahora, lo que me parece, hermanos, es que sí suena raro que Jonás haya sido sacado de la sepultura. Suena raro, suena difícil, pero no suena imposible, siendo que Dios muchas veces revive gente en la Biblia. ¿Cuánta gente no revivió el Señor gente en la Biblia? A ver, ayúdenme, revivir, a ver, ayúdenme. En el Antiguo, en el Antiguo primero, Antiguo. Lázaro es el más famoso del Nuevo Testamento, pero a ver, Antiguo Testamento, Dios revivió ¿a quiénes? Ok, al hijo de la viuda de Sarepta, ¿recuerda usted? Eliseo también revive a alguien. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, ahora sí, Lázaro. ¿A quién más? A ver. ¿La hija de quién? La hija de Jairo, exactamente. ¿Quién más? Hay otro. Al que se cayó de la ventana, es resucitado, cayó muerto. Ese se llama ¿cómo? Enrique, que se duerme. ¿Cómo se llamaba? Éutico se llamaba. Éutico el dormilón, acuérdese. Éutico se duerme, se cae de la ventana y estaba en el segundo piso. Yo voy a poner unas ahí, gradas ahí en la ventana para que quien se duerma reciba el castigo merecido. Ok, Éutico. ¿Quién más dijo? El hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? ¿Alguno más? Ok, sí, bueno, Pedro revive a Dorcas, ¿se acuerdan? A Dorcas. Entonces, pero todas estas, hermanos, no son resurrecciones. Hay diferencia entre vivir y resucitar. Revivir es que tu cuerpo ya se muerto y simplemente revives a la vida. Pero resucitar, lo voy a ver en un ratito, pero es diferente. Cristo cuando resucitó tenía un cuerpo algo diferente, ¿no cree usted? Traspasaba paredes, pero sí comía, pero desaparecía cuando quería. Tenía todavía las marcas de su muerte. ¿Se acuerda que le dijo a Tomás? Bueno, tanto me estabas pidiendo pruebas, mete tu dedo en mis manos y en mi costado. Entonces tenía las marcas, estaba vivo. Algunos creen que ya no tenía sangre porque fue derramada por nosotros, no lo sabemos, pero es un cuerpo diferente. La Biblia dice que cuando seamos resucitados, seremos resucitados y seremos transformados en un cuerpo diferente. Yo le he dicho a don José Luis que cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a transformar su cuerpo y va a tener un cuerpo diferente, y yo creo que va a tener sus piernas. ¿Sí? Entonces, es una esperanza para los que no tienen ojos, los que no tienen oídos, los que tienen un problema en su cuerpo. Pues si usted tiene diabetes, yo creo que cuando Dios le resucite, ya no va a tener diabetes ese cuerpo. Ese cuerpo ni siquiera va a tener la habilidad de pecar. Ahora, entonces es diferente, ¿sí está conmigo? Ahora, es interesante porque Dios tiene poder para revivir a una persona. Escuche estos dos versículos. Primero de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yo creo que eso está hablando también de Jonás. Ana estaba orando aquí, pero yo creo que este versículo aplica a Jonás. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. A ver, compruébamelo. La vida de Jonás. ¿Sí? Otro versículo. Salmo 33. Dice la Biblia: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Sí? Yo creo que ese versículo también se refiere de alguna manera a Jonás. Se aplica a Jonás, pues. Hiciste subir mi alma del Seol.
Ahí estaba Jonás y desde ahí clamó: me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ahora, hermanos, yo creo que este evento de Jonás nos debe de dar esperanza en que Dios nos puede ayudar. Si Dios lo ayudó en esa peculiar situación, estar dentro del vientre de un pez, yo creo, y Dios lo ayudó y lo revivió, yo creo que Dios puede ayudarnos en cualquier circunstancia en la que estamos, hermanos. Entonces, la esperanza de Jonás era Dios. ¿Sí está conmigo? Por eso dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. La esperanza de Jonás era Dios. Y yo creo que la esperanza de Jonás debe de darnos a nosotros esperanza, de que así como Dios ayudó a Jonás, así nos va a ayudar a nosotros, hermanos. Usted puede estar en gran necesidad, o sentirse en estrecho, sentirse en una situación difícil. En cualquier asunto que esté o en problema, el Dios que ayudó a Jonás tiene el mismo poder para ayudarle a usted. ¿Sí está conmigo? Entonces, nos debe de dar esperanza. Fíjese lo que dice un versículo, Romanos 8:24. Vayan por favor para allá. Vamos a ir al libro de Romanos en un momentito. Romanos 8:24. Fíjense cómo dice la Biblia que el cristiano debe de estar viviendo en esperanza constante. Entonces, ¿yo qué le estoy dando ahorita a través de la historia de Jonás? Esperanza. Esperanza en que el Dios de Jonás es tu Dios también. Y fíjense cómo dice Romanos 8:24. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, su vida cristiana, hermano o hermana, en medio de los problemas debe tener esperanza. No puede usted estar todo depresivo, tirarse al abandono, irse a internar al eje 10. Si lo están buscando es otra cosa, ¿verdad? Pero no se vaya voluntariamente allá, hermano. Porque usted tiene esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Que el Dios de Jonás también le puede ayudar a usted. ¿Sí está conmigo? No sé qué situación sea la que usted traiga en su vida, pero Dios sí sabe, y si Dios ayudó a Jonás, yo creo que nosotros podemos también estar esperanzados en que Él nos va a ayudar a nosotros, porque el poder que Dios tuvo para revivir a Jonás y escupir el gran pez a Jonás, es el mismo poder que Dios está con nosotros, o es otro Dios, hermanos. ¿El Dios del Antiguo Testamento es otro Dios al que nos salvó? No, es el mismo Dios. El mismo que resucitó a su Hijo Jesucristo, hermanos. Entonces, el cristiano debe tener esperanza en su corazón en medio de los problemas. Por eso el versículo que les leí: en esperanza fuimos salvos. Ahora, otro ejemplo, vamos allá a Romanos, pero ahora capítulo 4. Romanos 4 da un ejemplo de un creyente que batalló mucho, pero tuvo esperanza en tiempos difíciles. ¿Ya lo tiene? Romanos 4:16. Sígame con su vista. Habla de Abraham. Fíjese cómo Abraham tuvo problemas como usted, como yo, pero Abraham se fortaleció y tuvo esperanza. Fíjese lo que dice la Biblia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí está Abraham. El cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Fíjense, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿De qué está hablando, ¿Se acuerda que Abraham iba a sacrificar a su hijo? Y Abraham pensaba que iba a matar a su hijo. Pero ¿cuál era la esperanza de Abraham? Él puede dar vida a los muertos. Él pensaba: pues si Dios quiere que mate a mi hijo, lo mato, pero yo creo que Dios tiene poder para revivir a mi hijo. ¿Sí está conmigo? Vea la esperanza de Abraham. Entonces, por eso dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ve el versículo 18, es muy importante. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjese esa frase. Él creyó en esperanza contra esperanza. Había un choque de esperanza, ¿sí o no? Él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjese, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Sí se fija lo que está haciendo aquí Abraham? Dios le prometió a Abraham: yo te voy a dar un hijo. El único problema es que Abraham ya tenía 100 años. ¿Cómo un hombre de 100 años puede tener un bebé? Y luego su esposa Sara tenía 90 años. Ya le había pasado la costumbre de las mujeres, que es su periodo, ya no tenía menstruación, ya le había dado la menopausia. Y pues ya no tenía su periodo. ¿Cómo una mujer puede tener eso? Entonces, todas estas cosas en la mente de Abraham eran un choque de esperanza contra esperanza. Yo veo mi cuerpo, veo a mi esposa, y luego dice Dios que yo voy a tener un hijo. Choca. Y lo mismo te va a pasar a ti. Tú vas a tener una circunstancia y vas a decir: es que yo no veo cómo voy a solucionarlo. No sé cómo Dios me va a ayudar en esto. Pero yo voy a confiar en Él. Y entonces es esperanza contra esperanza y chocan. Pues tú tienes que creerle al Señor con esperanza, porque el Dios que ayudó a Jonás es el mismo Dios que te puede ayudar. Y si Dios tiene que hacer un milagro, lo puede hacer, ¿sí? A mí no me cabe duda que Dios puede hacer milagros todavía, ¿sí? Por eso, este evento de Jonás a nosotros debe de darnos esperanza, mis hermanos. Esperar en nuestro Dios, que Él nos va a ayudar en cualquier circunstancia que tengamos. Por eso Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted debe tener esperanza en que el Señor es su ayudador. No debe temer lo que el hombre le puede hacer. No debe temerle a una enfermedad. No debe temer en su vida. Debe de confiar en el Señor, que Él va a estar con usted en las buenas y también en las malas. Tenga esperanza, hermano. Tenga esperanza. Fortalécete en la fe. No te debilites en la fe. ¿Cómo te debilitas en la fe? Viendo todo lo difícil del problema. ¿Cómo te fortaleces en la fe? Confiando en sus promesas y recordando el poder de Dios que tuvo para con Jonás, ¿sí? Entonces, esta frase, hermanos: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Yo creo que el cristiano podría decir: mas tú me sacaste de este problema tan fuerte. Tú me sacaste de esta enfermedad. Tú me sacaste de este problema marital. Tú me sacaste de este problema con mis hijos. Tú me sacaste de esta adicción. Tú me sacaste de este problema. Porque Dios tiene poder todavía, ¿sí? Toda esta frase me gusta mucho, hermanos. Me hizo mucho ruido. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Así que esta frase debe de darnos a nosotros esperanza para nuestra vida diaria. Pero también esta historia de Jonás nos debe dar esperanza en otro sentido. La situación de Jonás es un cuadro de la resurrección de Cristo. Jonás fue revivido, pero este cuadro Jesús lo usa para decir que así va a resucitar Él. ¿Recuerdan ustedes? En Mateo 12, el Señor Jesucristo usa este evento de que Jonás fue revivido, y Jesús dice así en Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, hablar de Jonás en el pez nos debe hacer recordar con cariño la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Cuando yo vi esto, hermanos, yo tuve un choque en mi corazón al estar estudiando esta frase, porque para mí, cuando dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, yo creo que Jesús pudo haber dicho estas palabras ya resucitado y decir: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Porque Cristo también fue sacada su vida de la sepultura. Recuerda que Cristo fue sepultado en una tumba, entre las rocas. ¿Recuerda usted? Era un sepulcro nuevecito. ¿recuerdan ustedes de quién era? ¿De un hombre rico? ¿Sí? José de Arimatea, exacto. Y José de Arimatea tenía una membresía con Galloso o algo así. y pues el Señor Jesucristo no tenía dónde morir. Y entonces le dona su lugar
José de Arimatea, en esta tumba, su sepultura fue entre ricos, como dice Isaías capítulo 53. Ahora, hermanos, cada vez que usted lea de Jonás, debe de acordarse del Señor Jesucristo. Porque así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, así nuestro Salvador estuvo en el vientre de la tierra. Dice la Biblia, en el corazón de la tierra. Esa es la palabra correcta en el original. En el corazón de la tierra estuvo 3 días y 3 noches, y luego el Señor Jesucristo fue levantado a vida, ¿sí ve? Fue resucitado. Entonces, hermanos, la doctrina de la resurrección es una doctrina cardinal, fundamental, en la que tú y yo debemos de confiar, hermano. Porque si tú no crees en la resurrección de Cristo, entonces ¿quién te salvó? ¿Un muerto? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Un muerto? ¿A quién recibiste en tu vida al pedirle que te perdonara? ¿A un muerto? No. ¿Qué puede hacer Benito Juárez por ti hoy? Nada, porque él ya está muerto. Lo que pudo hacer para la nación, lo hizo bien, depende de su opinión, pero lo que pudo haber hecho Benito Juárez, lo hizo para su generación y en su tiempo, pero hasta allí. Pero Benito Juárez ya no puede hacer nada por nosotros. Ahora hay que buscar orar por Andrés Manuel López Obrador o por el siguiente presidente, que hay que tener mucho cuidado y hay que orar, ¿verdad? Que Dios guíe bien las elecciones del siguiente año. Pero hermanos, en realidad, nada más la gente viva puede hacer algo por ti el día de hoy. Entonces Cristo no podría hacer nada por ti si Cristo no hubiera resucitado. ¿Están conmigo? Entonces la doctrina de la resurrección de Cristo, hermanos, debe de estar en tu corazón. Debe de ser una realidad, y como cristianos lo cantamos, ¿no? Él vive, hoy vive el Salvador. ¿Se acuerdan? Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. ¿Se acuerdan? Él vive. ¿O se acuerda cuando Él vino a mi corazón? ¿Se acuerdan? Entonces, cantos diferentes que hablan de que nuestro Cristo está vivo, hermano. Entonces, la realidad de Jonás debe recordarnos, porque Cristo usó esta ilustración. Él dijo, cuando se acuerden de Jonás, acuérdense de mí. Cuando se acuerden de que Jonás salió del pez, acuérdense de que yo salí de la tumba. La tumba está vacía hoy, hermanos, todavía. Y Cristo resucitó. Y hermanos, esa es nuestra esperanza también, que Cristo resucitó. Pero también, hermanos, los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos. Los apóstoles predicaban durísimo la resurrección de nuestro Salvador como su esperanza. Quiero que vayan a Hechos 2:22. Quiero hacer una lectura preciosa de Hechos 2:22, y quiero que observe. En la semana yo nada más de leerlo se me enchinaba el cuero, como decimos, ¿verdad? Me emocionaba de leer Hechos 2:22. Es la predicación de Pedro. Yo casi quería decir amén, amén, de tanto que dice ahí, ¿verdad? Hechos 2:22, por favor, está en la pantalla también. Fíjense lo que dice Pedro. Pedro no predica de un Cristo muerto. Pedro no les invita a recibir a un Cristo muerto. Pedro no les habla del Dios del Antiguo Testamento. Pedro va a la cabeza. Pedro predica de la resurrección de Cristo. Fíjense cómo dice Pedro. Hechos 2:22, lo leo para ustedes. Síganme con sus ojos. Pedro dice con un vocerrón, imagínenselo, porque está hablando a miles de personas. Él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y empieza a citar el Salmo 16, y dice Pedro, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué tremendo lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro está diciendo, ustedes lo crucificaron y David profetizó de él y nosotros lo vimos y lo vimos. Nadie nos cuenta que él resucitó, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Y le predica durísimo a la gente. Entonces Pedro tenía una convicción fuerte, una esperanza de que tenía un Cristo vivo, está conmigo. Y esa debe de ser nuestra esperanza, hermano. Usted no tiene un Cristo muerto ni manco como para que no le ayude. Cristo es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Por eso, hace más o menos unos 100 años, vinieron unos pastores con su doctorado de Alemania y dijeron, es que posiblemente no resucitó como está en la Biblia y tenemos unas teorías. Hay 4 teorías que le voy a explicar rapidísimo, que son ataques de estudiosos para desaprobar la resurrección de Cristo. Por ejemplo, la teoría del desmayo. ¿Qué es eso? Pues ellos dicen, no murió. De la pérdida de sangre se desmayó, sus signos vitales bajaron de manera que ya no se sentía su pulso, y entonces lo metieron en la tumba desmayado. Y en medio de la tumba, que despierta aquel, y se levanta, y se pela, se va. Esa es la teoría del desmayo. El problema de la teoría del desmayo, hermanos, es que ellos piensan que Jesús se desmayó, pero compruébenmelo. Ahora, ellos no estuvieron ahí, ni yo tampoco, pero voy a decir quién sí estuvo ahí. El centurión estuvo ahí. Y el centurión le mandaron, ¿sabes qué? Estos 3 hombres que crucificamos ya se tienen que morir. Un hombre crucificado tardaba días en morirse. La crucifixión no era para matar rápido, era para matar lenta y dolorosamente, y hasta los cuervos ahí iban y les picaban las heridas. ¿Okay? Entonces, la crucifixión estaba preparada para lastimar y hacerlos agonizar. Pero como se les hizo tarde y ya le estaban presionando ahí al gobernador, porque ya venía el día de reposo, ¿se acuerdan? Y todo esto dijo, pues bueno, pues si ya quieren que me los quiebre, órale. Y entonces manda el centurión a que los mate. ¿Cómo los mataban? Muy sencillo. Les quebraban las piernas. Quebrándole las piernas, ellos ya no podían levantarse para respirar y estaban así y morían por asfixia. Entonces, el método de matarlos rápido era quebrarles las piernas para ya no poderse levantar. ¿Okay? Entonces, pero cuando llegaron al Señor Jesucristo, al centurión no le importa lo que dicen los teólogos, no le importa lo que usted piense. El centurión tenía la responsabilidad de darle cuentas al gobernador, y el centurión dijo, este hombre está muerto, ya ni siquiera tenemos que partirle las piernas, ya no le tenemos que dar un marrazo en las piernas para rompérselas, ya está muerto este hombre. Es más, el centurión tenía la obligación de dar un veredicto, y entonces ¿qué hizo para probar que estaba muerto? Recuerda, le clava la lanza en esta parte, en su costado, y no sale sangre como debería, sale agua y después sangre. Y entonces el veredicto del centurión es, este hombre ya está muerto. Entonces, la teoría del desmayo es una tontería. No es verdad que Jesús se desmayó, porque el centurión no era el primer. Mira, el centurión era un hombre que se dedicaba a matar gente y tenía crucificados a cada rato, hermanos. Es como si a un doctor de repente se le va. No, hermanos, no. Un doctor ya cuando ve a alguien, pues ya. Entonces, la teoría del desmayo es
completamente absurda e improbable, siendo que pasó tiempo, siendo que lo checaron, siendo que le hicieron la prueba, la biopsia, o la autopsia le llaman, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues lo probaron médicamente. Los médicos, yo tengo un documento escrito por un médico acerca de la muerte de Cristo. Y el médico dice, la única manera de que del costado saliera primero agua y luego sangre es que ese hombre estuviera muerto. Eso lo hizo un médico, no el pastor Samuel. Si quieres saber, yo le doy el documento. Es un documento escrito por un médico. ¿Okay? Entonces los liberales pues nada más tratan de ver cómo explicarlo para decir que no resucitó Cristo. Cristo no se desmayó, resucitó. Otra teoría es la del cuerpo robado. Esta teoría propone que los mismos discípulos de noche robaron el cuerpo y se lo llevaron y dijeron que resucitó. Ahora hay un pequeño problema, que había una piedra de varios kilos, no sé, 100, 200 kilos, que tenían que mover varias personas, y había una guardia de romanos ahí. Es como si quisieras robar un banco con una guardia de la Guardia Nacional ahí enfrente de ti, ¿sí ves? Entonces, es también absurdo que el cuerpo fuera robado y que hayan inventado la historia de la resurrección. Otra teoría es la de la alucinación. Esta está muy chistosa. Es la idea popular de que todos los que lo vieron, 500 personas que vieron a Jesús y que dijeron que fueron testigos como Pedro, todos estaban alucinando. Todos platicaron con María Juana. Ahora, hay un pequeño problema, hermanos, que es muy difícil comprobar una alucinación grupal. Es muy difícil probar. ¿Tú puedes probar que una persona alucina? Sí, sí puedes. Los que tienen esquizofrenia, sí. A los que tienen problemas de un golpe en la cabeza o alucinan, sí existen las alucinaciones. Pero una alucinación grupal, tú no puedes comprobar. Es más, cuando hay alucinaciones grupales, el problema es que el testimonio de todos es diferente, porque todos alucinan cosas diferentes. Pero en el caso de Jesús, todos los 500 testigos de Jesucristo que estaba vivo, todos dijeron, Él vive, y lo vimos, ¿sí? No es que eran 12 apóstoles locos, 11 apóstoles locos que nada más ahí platicaron con María Juana y vieron algo, ¿eh? No fue una alucinación grupal, porque eso no existe y no se puede comprobar. Y también otra teoría, hermanos, es la teoría de la tumba incorrecta. Esa también está buena. La teoría dice que las mujeres llegaron a la tumba y se equivocaron de departamento. Que en vez de ir a la tumba de Jesús, se fueron a la tumba de enfrente, y como estaba vacía, no, pues pensaron que resucitó. Ahora, hermanos, yo creo que eso es pensar que los apóstoles eran tontos. Eso es menospreciar la inteligencia de alguien. ¿Okay? A cualquiera se le puede ir el avión en algún momento, pero que se le fuera a María, que se le fuera a María Magdalena, que se le fuera a Juan, que se le fuera a Pedro, todo el mundo estaba perdido. O sea, nadie apuntó la dirección de la tumba de Jesús. O sea, que a uno se equivoca, yo lo entiendo, pero que todos se equivoquen, no tiene sentido. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo es una garantía de que Él venció al pecado y de que Él ahí mató tu pecado, lo clavó a la cruz, y tú hoy eres libre y limpio de tu pecado. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, cuando Él dijo, mas Él sacó, cuando Jonás dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Él está diciendo, tú me reviviste, y debe de hacernos pensar inmediatamente en nuestro Salvador, que fue levantado para darnos vida eterna. ¿Sí ven? Hermanos, hace 100 años, estos liberales se levantaron y sacaron estas teorías. Y vieron algunos pastores americanos que dijeron, paga tu coche. Felicidades por tu doctorado y lo que tú quieras, y que fuiste, ¿qué? ¿Dónde? A la Universidad de Tübingen. Pero lo que tú dices está negando la Biblia y es mentira, y nosotros creemos y defendemos las verdades fundamentales de que Cristo resucitó. ¿Sí? Eso es un cristiano fundamental. Véanlo en la historia. Cristianos bautistas fundamentales
se levantaron y defendieron la fe, contendieron por la fe. Entonces una persona por ahí se le ocurre decir, no, yo no creo que Jesús resucitó. Pícale la cresta. A ver, cuéntame por qué no. Y defiende la resurrección de tu Salvador. No lo ataques, pero hazlo dudar y ciérrale la boca de que no sabe ni qué está diciendo. ¿Sí lo que estoy diciendo? Entonces, la resurrección de Cristo es la garantía de que Cristo venció el pecado y nos dio salvación. Primero los Corintios 15:17 dice así: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y hermanos, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice la Biblia. Entonces, hermano, si Cristo no resucitó, tú no eres salvo. Así de fácil. Si Cristo no resucitó, tú no vas a ir al cielo cuando te mueras. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? ¿Qué tan grave es que tú no creas que Cristo resucitó? Tu fe es vana, es vacía, porque tú crees que alguien muerto te salvó. Entonces, por eso es que la resurrección de Cristo es muy importante para nuestra fe. La fe cristiana descansa sobre el hecho de que Cristo resucitó, mis hermanos. ¿Está conmigo? La resurrección de Cristo muestra el poder de Cristo que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, puede darnos vida a nosotros. Ahora, hay una última cosa que quiero ver, hermanos. No solamente el evento de Jonás nos da esperanza en los problemas. Y no solamente el evento de Jonás nos debe recordar la resurrección de Cristo. Hay una cosa más. La resurrección de Cristo es una garantía de nuestra propia resurrección, hermanos. ¿Okay? Todos un día vamos a enfrentar la muerte. Y no nos gusta pensar, hermanos, a la luz de esta verdad, que un día vamos a morirnos. Usted se va a morir, yo me voy a morir. Y a veces no nos gusta pensar en esta verdad y nos estresa, nos incomoda pensar en que un día vamos a morirnos. Y lamento, hermano, recordarle esta cruda realidad. Usted sí se va a morir. Mi esposa un día se va a quedar viuda. Un día mis hijas van a quedarse sin papá. Y es una realidad muy fuerte de tragar, hermanos. Pero si un creyente muere en Cristo, Cristo prometió que le resucitaría, hermanos. Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, hermano, este versículo nos da la esperanza de que primero Jonás revive, luego nos recuerda que Cristo resucitó, y luego la resurrección de Cristo a ti te debe de dar confianza de que si Cristo ya venció la muerte una vez, la puede vencer 2 veces. ¿Sí? Luego hay unos juegos donde ahí uno se vuelve bueno y todo, ¿verdad? Y yo me hice bueno en algunos juegos, ahí con mi primo jugábamos el Super Nintendo. No haga cuentas, hermanos, pero sí, ya fui de los últimos modelos. Y yo le ganaba en ciertos juegos, no importa cuántas veces jugaba con él, le ganaba en algunos juegos, ¿sí? En Mario Kart yo era bueno, ¿verdad? Y no importaba cuántas veces, siempre él se quedaba en cuarto, quinto lugar, yo siempre primero. Entonces, no importa cuántas veces yo le iba a vencer. Es lo mismo con Jesucristo. Si nuestro Salvador ya venció a la muerte una vez, ¿qué tan difícil es vencerla una segunda vez? Contigo o conmigo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Por eso, si tú te mueres habiendo estado en Cristo, habiéndolo recibido en tu corazón, el día que te mueras, Cristo tiene el poder para levantarte. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, la resurrección de Cristo es una garantía para ti, hermano, de que Él sí te puede resucitar. Y un día tú vas a poder decir como Jonás: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Sí ven? Jonás lo dijo porque Dios lo revivió. Jesús lo pudo haber dicho porque Él resucitó. Y tú lo vas a poder decir un día porque Cristo tiene poder para vencer la muerte. ¿Sí? Y esta promesa suena muy atrevida y muy loca, hermanos. Pero si Cristo ya venció la muerte una vez, lo puede ser 2 veces. La resurrección de Cristo es garantía de que Él tiene poder para resucitarnos a nosotros. Escucha 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Siguiente versículo dice: pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sigue conmigo? Fíjese ese versículo. ¿Qué está diciendo? Cristo resucitó, pero es las primicias. ¿Qué es las primicias, mis hermanos? Las primicias este es un término de agricultura. En la agricultura usted siembra cualquier cosita y el primer fruto que nace tarda pues, porque primero se hace un retoñito y luego crece y su arbolito ahí de tipo bonsai, enano y chiquitín, luego va creciendo y ya cuando está un poquito más grande empieza a dar limones. Los primeros limones que da se llaman las primicias. Entonces, por ejemplo, mi matita de chiles, yo planté semillas de chiles, mi matita está de este tamaño y ya saqué las primicias, 8 chiles, que mi esposa se empinó, se propanó, yo no pruebo esos, dijo que estaban bien ricos, se los comió, los disfrutó, 8 chiles fueron las primicias. Ahora, si usted va a mi casa y ve esa matita, va a ver que hay unos 3, 4 que ya nacieron. Esos ya no son la primicia, ya es la segunda cosecha. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, las primicias, lo que está diciendo aquí la Biblia es, Dios va a resucitar. ¿Pero quién resucitó primero antes que nadie? Nuestro Salvador. Y Cristo es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Entonces, mi matita ya dio chiles, ¿a poco no puede dar otra vez? Sí, ya dio. Y si los arranco, ¿a poco no va a volver a dar otra vez chiles? Sí, claro que sí, porque ya dio una vez. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, mis hermanos, Él está diciendo que Él es la garantía de que tú vas a resucitar. Por eso, cada uno en su debido orden va a resucitar. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y vea el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo será esto de que Cristo va a resucitar? Yo no sé, mis hermanos, yo no sé cómo va a ser conmigo, pero yo tengo confianza en que así como Jonás fue revivido, Cristo fue resucitado, así yo también. Un día, con el poder del Señor, Él me va a resucitar, porque mi fe está completamente confiando en que Él me puede resucitar y Él me salva. ¿Sí? Yo no sé cómo va a ser, pero la Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice la Biblia que los que están en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, nos uniremos con ellos y nos veremos en el aire. Hermanos, quiero que usted piense en esto. Las palabras de Jonás te deben recordar 3 cosas. Te debe de dar esperanza de que Él te va a ayudar en tus problemas. Número 2, te debe recordar la resurrección de Cristo, porque fue un cuadro de Jesucristo. Cristo mismo usó a Jonás para decir, acuérdense de Él, acuérdense que yo voy a resucitar. Y finalmente nos da una confianza de que un día Él nos va a resucitar a nosotros. ¡Qué emocionante! ¡Qué nervios! No me puedo imaginar. A lo mejor a algunos les da un poquito de miedo cómo va a ser el asunto. Yo no tampoco sé, hermanos. Solo sé que Dios tiene poder para hacerlo. Ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer con nosotros. Amén. Así que, hermanos, qué tremendo versículo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Yo creo que un día vamos a poder decir todo eso en el cielo. ¿Sí? Si usted ha recibido a Cristo, un día en el cielo va a poder decir, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sí? Qué bonita frase, hermanos. Yo tuve problemas con algunos comentaristas porque no sé por qué no buscaron al Señor Jesucristo en el libro de Jonás. Porque de Él fue escrito en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos. Y yo veo, en este versículo, yo veo a nuestro Salvador. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Hermanos, acuérdense de nuestro Salvador al pensar en el libro de Jonás. Cualquier libro del Antiguo y Nuevo debe poner a Jesucristo por delante. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, tenemos una vida de esperanza.
en medio de los problemas, en nuestra fe porque Cristo resucitó, y aún para nuestra muerte tenemos confianza que Él nos resucitará un día. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y declarar con denuedo, con atrevimiento, defendiendo que tu Hijo realmente resucitó y el día de hoy está sentado a tu diestra, esperando simplemente a que tú decidas mandarlo de regreso para regresar por nosotros. Padre, te ruego que este mensaje pueda ayudarnos a tener esperanza y a creer en esperanza contra esperanza en medio de que hay tiempos difíciles, a estar seguros que tenemos un Salvador vivo y poderoso, y también estar bien confiados que tú un día nos vas a resucitar aunque muramos. Padre, bendice esta invitación. Con ojos cerrados, cabezas inclinadas, quiero hacer 2 invitaciones. La invitación que se fortalezca en esperanza. A lo mejor usted está batallando en algún problema. Tenga esperanza, que el Señor va a estar con usted, como estuvo con Jonás. Y ore a Dios y dígale: Señor, estoy batallando con estos problemas, pero me animó a pensar en que tú reviviste a Jonás. Con ese poder, ahora ayúdame a mí, Señor. Fortalécenos, ayúdanos. ¿Quién diría en esta tarde: Dios me habló a mi corazón, pastor, y yo me voy a fortalecer en la esperanza, en confiar en mi Señor? ¿Puedo ver su mano? Amén, veo su mano, veo varias manos. Ore a Dios un momentito. Dígale: Señor, tú eres mi esperanza. Y ore un minutito al Señor. Quiero hacer una segunda invitación. Quizás usted no sabe si va a ir al cielo un día. Yo le invito a recibir a Jesucristo. Él ya venció a la muerte y puede darle a usted la salvación si usted le recibe como su Salvador personal. Y si hubiera alguien que está dudando, si no sabe dónde va a ir su alma al morir, ¿por qué no le dice a Jesús: entra a mi corazón y perdóname y sálvame? Y si hubiera alguien que quisiera recibir a Cristo, levánteme su mano. ¿Habría alguien así en esta tarde? Leva su mano. ¿Alguien más? Yo quiero recibir al Señor Jesús de verdad en mi corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien va a orar con usted un minutito? ¿Alguien más quisiera recibir a Jesús en su corazón? ¿Puedo ver su mano un momento? Yo quiero hacerlo. Si usted ya lo hizo, no tiene que hacerlo muchas veces, pero si usted no está seguro, no está segura de dónde va a ir su alma, reciba a Cristo. Él tiene poder para salvarte. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Alguien más? Amén. Señor, ayúdanos a tener bien puesta nuestra doctrina, nuestra fe en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Señor, me emociona pensar en el futuro. No sé cómo va a ser, Señor, y mi mente es muy limitada y a veces me da un poco de nervios. No sé cómo va a ser, Señor, pero no hay razón para que yo pudiera dudar de que tú no cumplieras lo que nos prometiste. Señor, ayúdanos a ser gente de fe y confiar en esperanza contra esperanza, y confiar en la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y no estar temerosos o miedosos o asustados o dudosos, sino tener plena seguridad de que lo que dijeron los ángeles, que resucitó tu Hijo, que Él vive, lo que los apóstoles predicaron y fueron testigos, lo que dice tu palabra. Y es verdad, Señor, tu palabra, que Cristo resucitó. Ayúdanos a creerla y defenderla con todo nuestro corazón. Y también, Señor, que nos dé esperanza para la vida venidera, pues tú ya resucitaste a tu Hijo y venció a la muerte y puede vencerla ahora para con nosotros. Bendice cada hermano, cada decisión tomada en esta tarde. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.